Hola Joana, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenida a Levantando Podcast. Muchísimas gracias, Fran. Encantada de estar aquí. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Eres economista de formación, trabajas en Banco de México, Exxon, Unitus, para después lanzar Elevar Equity. ¿Nos puedes platicar cómo nace Elevar? Claro que sí. A ver, voy a hablar de épocas que solamente estabas muy chiquito entonces, pero en el 2004 mis socios y yo llegamos al sector de microfinanzas. Y era un sector que en ese momento se hablaba de comercializarlo, pero realmente había sido un sector que había sido catalizado por muchas ONGs. Entonces en ese momento vimos que era un sector con muchísimo potencial, ¿no? De tener un impacto social, pero también había muchísimo crecimiento involucrado. Y es cuando nos unimos a Unides, ¿no? Esta ONG que estaba realmente tratando de empujar un poco la dinámica, ¿no? Del sector y atraer muchísimo más capital y capital comercial. Entonces, al principio, realmente lo que estábamos haciendo era pensar en el DNA de crecimiento dentro del sector, pero más importante, traer capital, y al principio era deuda. Y en el 2005, 2006, nos dimos cuenta que realmente para que el sector realmente pudiera crecer y tuviera todo el potencial, se necesitaba transformar muchas de estas ONGs a compañías, ¿no? For profit, y ponerles capital para que pudieran tener ese crecimiento. Entonces, el primer fondo sale de allí. El primer fondo, que es un fondo del 2006, ¿no? Se crea para realmente demostrar que las microfinanzas era un activo en el que podías invertir y que podías tener impacto social y que podías tener retorno. Y eso fue realmente nuestro primer fondo, pero en el 2008 ya formamos como socios Elevar, como un GP, un General Partner, ¿no? Como que realmente está enfocado en lo que es inversión de impacto, que no era un término que en ese momento existía, pero nosotros sabíamos que había una oportunidad muy grande de traer capital y ponerlo en sectores y ponerlo en empresarios y otra vez que ese dinero beneficiara a muchos clientes. Entonces, nace de allí, nace de que ya llevamos mucho tiempo trabajando como socios en diferentes áreas, vimos que había una oportunidad enorme y en el 2008 se crea Elevar, ya teniendo el track record del primer fondo, porque nos fue muy bien, y creando nuevas tesis de inversión para el segundo fondo. Ahora, desde Elevar son un fondo de impacto y venture capital. ¿Cómo definen el impacto? Para nosotros el impacto, yo te diría que en términos de la estrategia, ¿no? Impacto puede ser muy grande y realmente hay muchas tesis de impacto. Pero para elevar un poco, dado donde nacemos, ¿no? Nosotros somos sumamente enfocados y muy céntricos en lo que es el cliente final. Y definimos quién es ese cliente final. Entonces, generalmente ese cliente final va a ser, ya sea una persona, ¿no? En una comunidad de bajos recursos o que no ha tenido acceso, ¿no? a muchos recursos esenciales, en inglés sería underserved, o sea, están poco servidos, ¿no? Por sectores adicionales, o tal vez la pequeña y mediana empresa, que también es muy importante como unidad económica en nuestros países, que también no tiene acceso a muchos servicios que debería de tener acceso. Entonces, en base a eso, nosotros creo que nuestra estrategia va en la intersección de esa comunidad, ese acceso a servicios esenciales, definiendo muy bien quién es ese cliente, ¿no? Lo otro es accesible, o sea, que los precios sean bajos, porque si le vas a llegar a esos clientes con precios bajos, tienes que llegarle con productos buenos, ¿no? Uh-huh. Pero una distribución muy innovadora para llegarle a un precio adecuado. Y tercero es pues que sí hay una escala grande y que sea masivo, porque de ahí es donde realmente puedes tener tanto impacto como retorno financiero. Entonces, para nosotros el impacto es, otra vez, ese impacto que tienes en el cliente final, que de cierta manera, para resumirlo, estás o incrementando sus ingresos o reduciendo sus costos, de tal manera que se están beneficiando y que tienen acceso a estos servicios esenciales.
Tocaste el tema de retornos financieros. O sea, como cualquier otro fondo, ustedes tienen inversionistas. Y estos inversionistas buscan retornos financieros. ¿Cómo manejan la relación de retornos financieros con el impacto? Para nosotros, y obviamente estamos hablando que hay diferentes estrategias y todas las estrategias pudieran tener diferentes expectativas de retorno y de impacto. Pero nosotros, dado donde invertimos, que es esta intersección, ¿no? Donde realmente sí tienes muchísima demanda, o sea, la gente y nuestros consumidores y los clientes a los que vamos están dispuestos a pagar estos servicios. Entonces, cuando tienes que están dispuestos a pagar, tienes una distribución que es efectiva y muchísima escala, vemos que no debería de haber una tensión entre retorno financiero y impacto. Y de hecho, si ves, todos nuestros fondos han tenido estupendos retornos. O sea, realmente ya hicimos todas las salidas del fondo 1, hicimos casi todas las salidas del fondo 2. Y si ves, si los comparas con algunos de los de las métricas con Cambridge Associates, de Cambridge Associates de PEVC, estamos en el top quartile o básicamente ahí. Entonces, lo que vemos otra vez es un poco cuál es tu tesis y realmente si puedes ejecutar, ¿no? Porque hay muchísimo mercado. Ahora, en este proceso de invertir necesitas levantar capital. Cuando buscas a tus inversionistas, digamos, es un proceso que se conoce como tedioso por parte tanto de startup o VC, digamos, esa es la parte que he escuchado con muchos fund managers que he platicado que dicen es de las partes más complicadas. Entonces aquí te quiero preguntar, o sea, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado al momento de levantar ya varios fondos de Elevar? Sí, bueno, realmente si me preguntas cuál fue el fondo más fácil de levantar, creo que fue el primero. Chistosamente, tenías esta idea de microfinanzas, no tenías, ya sabes, era un mercado muy nuevo, fue un fondo que de hecho tuvimos algunas reuniones y de una reunión salimos con dinero, pero obviamente se han ido, creo que hay varias cosas que hay que discutir aquí. Una es, también depende, hay factores externos que impactan tu habilidad de levantar capital, ¿no? ¿Cómo cuáles? En ese momento, por ejemplo, si estás pasando por lo que estamos pasando ahorita de una crisis financiera, la gente es un poquito más adversa al riesgo, entonces no quiere mercados emergentes, ¿no? El tipo otra vez, de riesgo y capital VC se ve un poquito más riesgoso, la gente se está yendo más para fixed income, deuda, ese tipo de cosas. Entonces, una son esos factores en general del mercado, ¿no? Que te permiten levantar más rápido o más lento, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Y con qué éxito. Por otra parte, creo que el otro es cuál es tu estrategia y cómo te distingues, ¿no? De otros fondos y obviamente cuál ha sido tu track record. Para muchos de los fund managers que son primera vez que levantan un fondo, pues eso es difícil, ¿no? Entonces allí hay muchas, pues sí, barreras que tienen que probar, ¿no? Tal vez la tesis, la ejecución y cuál es de experiencia que tienen, ¿no? Los mismos. Pero una vez que realmente ya tienes fondos, entonces parte de eso es decir, ok, ¿cómo llegaste a este track record? Es bueno, o sea, ya tienen algo para comparar también, ¿no? Entonces es uno u otro challenge que puedes tener de una a otra. Yo creo que para nosotros hay uno adicional, que es que nos van a ver como fondo de VC, entonces nos están pasando por todos los filtros, ¿no? Que esperarías en VC, y si tienes los procesos, y si tienes la gente, y cuál es su estrategia, y cuáles son tus retornos, etcétera, etcétera. Aparte tenemos un filtro de impacto, porque nada de nuestras inversiones les falta. Entonces, un poco cuál es tu medición, qué tanto tienes procesos alrededor de eso, la intencionalidad, qué tanto realmente estás cumpliendo lo que estás diciendo. Entonces son dos filtros, o sea que creo que hay un layer adicional, ¿no? Que puede dificultar el levantar capital. Ahora, habiendo dicho eso, creo que sí hay apetito y empieza a haber muchísimo más apetito para inversión de impacto.
donde mucho de ya sea los family offices, donde mucho de inversionistas o institucionales, ¿no? Tienen un pequeño, o sea, tienen fondos para decir, vamos a alinear, ¿no? Un poco nuestra misión o nuestra visión de impacto con las inversiones que hacemos. Entonces, desde ese sentido, si realmente eres un fondo de impacto, creo que hay capital allí que puede estar mucho más interesado y que otra vez está enfocado en ese capital. Has estado más de 10 años en la industria levantando fondos. ¿Cómo has visto esta evolución del inversionista, digamos, del LP en el fondo de VC o de impacto, como lo quieras llamar? O sea, ¿qué crees que ha cambiado en los últimos años? O sea, ¿cómo se ha dado esta evolución para que mayores personas estén interesadas en invertir en este tipo de fondos? Sí. Bueno, parte de esto es una educación, una mayor conciencia social, creo que en general, ¿no? A través globalmente, con mucha educación. Hubieron grupos que fueron realmente temprano en el sector que empujaron mucho este tema y empezaron a ponerlo, ¿no? Frente a muchas instituciones y a empujarlos a decir, o sea, una institución, por ejemplo, una de las ONG más grandes, ¿no? Un Ford Foundation o algo así, decir, oye, sí estás poniendo todo esto en la parte de grants y de todo lo que das, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo con el otro capital que inviertes? O sea, ¿por qué no tener, ¿no? Inversión en algo que sea misión, ¿no? Y que se alinee. Y todo eso fue realmente un esfuerzo que se hizo por mucha gente y esa conciencia social. Yo creo que eso también es un poco generacional a nivel de lo que es family offices, ¿no? Porque tradicionalmente maximizaban retornos y ahora tienes nuevas generaciones, ¿no? Que también un poco por la problemática que estamos viviendo, o sea, realmente ya estamos en otra problemática a nivel generacional, empiezan a darse cuenta que también tienen que invertir, ¿no? Para cambio social. Entonces, para mí es educación, realmente la entrada de muchos institucionales en este tema, que es bien importante, ¿no? Entonces ya empieza a haber habilidad de capital, ¿no? Otra vez, a nivel de lo que es más family offices, creo que sí hay un cambio generacional. Y finalmente, creo que, y esto es sumamente importante, y esa es la parte que más tenemos que trabajar, es demostrar que sí existe, ¿no? Este tipo de activo. Y que puedes tener retornos y que puedes tener impacto social. Entonces, cuando empiezas a crear, ¿no? Esa demostración y esos ejemplos crecen y regresan capital y estás viendo todo lo que tiene, entonces se crea un mercado. Entonces, yo creo que son esas tres cosas que han cambiado en la última década. Totalmente de acuerdo. El tema de estos casos de éxito ayudan a darle visibilidad a la industria y a que la gente ya empiece a confiar en este activo y que inviertan su capital. Entonces, ya hay cada vez más inversionistas gracias a esto. Ahora, en este mismo proceso de levantar capital, he sabido que necesitas un network bastante amplio. Y aquí te quiero preguntar, o sea, estudiaste un MBA en Stanford, o sea, este network de tu MBA, ¿qué tanto influyó al momento de levantar Elevar? Súper buena pregunta. Lo que pasa, bueno, al principio yo creo que sí, o sea, accedimos a todos los networks que podíamos tener y Stanford tiene un network estupendo, ¿no? En todo, o sea, realmente creo que es algo donde hasta el día de hoy a mí me busca mucha gente de Stanford para entender qué es el sector y obviamente siempre vas a tomar la llamada y creo que eso influye mucho. Lo que pasa es que ya hemos estado aquí, no 10 años, o sea, llevamos en esto 2004, o sea, casi 18 años, ¿no? Entonces, allí vas creando otros networks y sí, como si puedo aquí dar una sugerencia, ¿no? Uno siempre tiene que ir creando esos networks, o sea, todo el tiempo abriendo puertas, ¿no? Manteniendo esas relaciones, porque creo que empiezas a crearte tu ecosistema, que es muy importante. Llevamos haciendo esto
mucho tiempo, entonces mucho de la gente que nos invirtió en el fondo uno nos sigue invirtiendo, pero hay gente nueva, ¿no? Entonces tienes que ir abriendo puertas. Y otra vez, en el tema de impacto puede ser hasta un poquito más difícil, porque tú puedes tener a alguien que en ese momento su tesis o su enfoque de impacto empalmaba con el tuyo, ¿no? Entonces puedes levantar capital, pero cambian de estrategia, ¿no? O de región, ¿no? Que es muy común, ¿no? Con ese tipo de inversionistas y capital, entonces de repente ya no entras dentro de su definición de impacto. Entonces tienes que ir abriendo nuevas puertas y buscando nuevo capital. ¿Cómo creas estas relaciones y cómo las mantienes sin ser transaccional? O sea, no es de, pues, hola, tengo X fondo, me gustaría que invirtieran. O sea, ¿cómo Joanna crea estas relaciones evitando esta transaccionalidad? Sí, bueno, a ver, de varias partes. Digo, tenemos personas que nos ayudan al fundraising, que han estado en el sector toda la vida, y parte de eso es simplemente, otra vez, pareciera que es muy grande la industria, pero no lo es. Entonces todos todavía nos conocemos y todos todavía tenemos una misión y ahora sí que una responsabilidad de seguir evangelizando el sector. Entonces toda esta gente compartimos notas, compartimos hasta introducciones a otros inversionistas, compartimos deal flow. O sea, para mí esta industria es mucho de compartir. Aún te diría con empresarios, por ejemplo, con los que no hemos invertido. De todas maneras tenemos llamadas constantemente, les abrimos el network. O sea, creo que parte de eso es seguir, ¿no? Contribuyendo y esperar esa contribución también, ¿no? Entonces darte tiempo de seguir hablando con gente y obviamente te jalan, ¿no? A discusiones, tú los jalas a ellos a hablar. O sea, es decir, tienes que seguir, como todo, cualquier relación necesita que continúes esa cercanía. Y para eso también tenemos un equipo, ¿no? Que hace eso. Ya hablaste ahorita sobre la relación con tus inversionistas. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo es la relación con los founders de tu portafolio? Sí, a ver, nosotros, nomás para darte un poquito de contexto, sí entramos en etapas tempranas y por eso nos podrías llamar Venture Capital, pero no tenemos la estrategia tradicional del VC, donde invertimos en 40 empresas y a 2, 3 les va a ir bien, ¿no? Y realmente no puedes contribuir tanto porque no te puedes... no tienes tanto tiempo para dedicarle a cada empresa. Entonces, nosotros de un fondo, por ejemplo, de 120 millones, haremos unas 10 a 15 inversiones. Entonces, si piensas, ¿no? Estás haciendo tal vez 4 inversiones al año, la mayor parte de nuestro tiempo realmente es en manejar el portafolio. Y eso quiere decir dedicarle mucho tiempo, ¿no? Con estos empresarios, y yo creo que desde un principio creamos una relación de sociedad, o sea, de realmente ser alguien que trabajamos de cerca con ellos. El otro día estábamos en una presentación y uno de estos empresarios dijo, Elevar es bueno en el sentido que están tanto como quieres que estén, ¿no? O sea, realmente una manera de describirlo es, entendemos muy bien qué necesitan en ese momento y contribuimos, ¿no? Y tratamos de apoyarlo lo mejor que podemos en ese momento, pero también en algún momento te tienes que tomar un paso atrás y dejarlos ejecutar, que es súper importante, ¿no? Porque al final de cuentas están allí para ejecutar. Entonces creamos una relación bastante cercana donde yo te diría que la mayor parte de nuestros empresarios, si están pensando en algo y antes de llevarlo al consejo o antes de llevarlo con los otros inversionistas, nos llaman antes. Y ese es el tipo de relaciones que uno también va creando. Ahora, finalmente, ¿cómo es la relación con tu equipo? O sea, para manejar un fondo de varios millones de dólares, tener varias empresas en tu portafolio, ¿cómo es la relación con tu equipo, con Elevar? ¿Cómo creas una buena cultura dentro de Elevar? Uh-huh. A ver, somos un equipo pequeño y distribuido, que tampoco es fácil, porque tenemos gente en India, tenemos gente en México, tenemos gente en Estados Unidos. Entonces, a ver, lo primero que hay que decir es el nivel de comunicación que tienes que tener. Y eso no es algo que
pones al principio y ya está. O sea, la comunicación es algo que tienes que trabajar constantemente todo el tiempo y de repente hay súper buena comunicación y otra vez cae y hay que estar muy consciente, ¿no? Y estar siempre promoviendo eso. Entonces, el primer aspecto es, creo que somos muy conscientes de la comunicación que se necesita, especialmente porque otra vez estamos en diferentes países del mundo. Lo otro es que somos una institución bastante... plana, ¿no? Realmente somos poca gente, necesitamos que todo mundo contribuya, que todo mundo sienta este sentido de ownership, ¿no? De responsabilidad, y no nada más por, oye, somos responsables en el trabajo, pero cuando piensas que tu trabajo está impactando a tanta gente y puede tener tanto impacto, ¿no? Y aún hay tanto impacto para hacer, hay como que aún a una mayor responsabilidad. Y es el tipo de pasión, ¿no?, que buscamos en la gente que tenemos. Entonces, la gente que tenemos es gente sumamente apasionada, no nada más por el sector e invertir, sino también por el impacto que tienes. Y eso nos alinea, ¿no?, a nivel como empresa. Y bueno, a nivel de mi equipo en México, tengo un equipo estupendo, un equipo bastante, ya lleva con nosotros varios años. Otra vez es gente que está muy apasionada del sector y pues en ese sentido lo más importante allí es sentar bien las expectativas y ejecutar, ¿no? Tienen equipo en Latinoamérica y en India, porque invierten en estas dos regiones. ¿Qué similitudes has encontrado en estos dos mercados? Muchísimo. Y yo creo que por eso es chistosamente por cómo empezamos. Y si tú ves, o sea, otra vez, me regreso al principio, microfinanzas tuvo el mayor éxito en estas dos regiones. Si tú ves un poco la historia de microfinanzas y por qué estamos allí. Pero creo que el punto más importante es, si nos vamos a nivel de ese cliente, ¿no?, que está en una zona rural, en India, o estás en Perú o México, ese cliente tiene muchísimas similitudes. Tiene muchísimas similitudes en cuáles son sus necesidades, cómo ponen y priorizan, ¿no?, el ingreso que tienen, en qué invierten, sumamente similar y muy aspiracional, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones también? Entonces nosotros lo que vemos es muchas tesis similares, ya cómo ejecutas y cómo tropicalizas es otra cosa, pero vemos tesis muy similares, ¿no?, y muchas necesidades similares en los dos mercados. Y la verdad es que en ese sentido es súper interesante y yo creo que también nos da una ventaja, como por ejemplo elevar la TAM, porque en India hemos visto modelos, India va un poquito más adelantado, yo te diría como ecosistema se desarrolló antes que Latinoamérica, tanto en la parte de VC y Private Equity como en la parte de impacto. Entonces ha habido muchísimo más capital y hemos visto, por ejemplo, muchísimo lo que ya estamos viendo en Latinoamérica, donde ya hay muchísimos mejores empresarios, ¿no?, que están viendo este tema, que les interesa. Todo eso lo empezamos a ver primero en India. Entonces sí vemos muchos modelos en India que después vemos en la TAM y podemos compartir perspectivas o aprendizajes, ¿no? Pero en general mucha similitud, y te digo, a nivel de clientes lo más importante, mucha similitud. Qué interesante esta similitud entre India y América Latina, y cómo en India tú lo ves más avanzado que la TAM. O sea, ¿qué elementos te hacen decir India está mucho más avanzado y qué le hace falta como a la TAM para llegar a los niveles que hoy está India? Digo, otra vez, la evolución de la TAM en los últimos años ha sido impresionante, pero cuando empezamos, sí, una es qué tanto capital hay, porque es muy importante. O sea, tú puedes decir, oye, yo voy a hacer VC, entonces empiezo a invertir en todas estas empresas, pero realmente es la serie A, la serie B, la serie C. Por eso tienes diferentes jugadores y diferentes layers, ¿no?, de capital. Entonces, otra vez, ¿qué tanto capital tienes en estas regiones? Tradicionalmente India es tan grande, ¿no?, que ha tenido verdaderamente muchísimo capital, tanto de la parte de non-profit como en la parte comercial. O sea, creo que hay dos cubetas allí. Y entonces una es capital, ¿no?
Pero una vez que tienes el capital, entonces ya empiezas a generar también este aspecto de empresarios. Muchos de nuestros empresarios, por ejemplo, es gente que trabajó años en Citibank, por ejemplo. Llegaron a ser CEOs, ¿no? Y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy sumamente apasionada, ¿no? O apasionado de contribuir, entonces voy a dejar mi trabajo, que tiene todos los beneficios y todo, y voy a tomar este riesgo, ¿no? Y lo vas a tomar porque sabes, que hay gente que puede invertirte, que hay cierto ecosistema, ¿no? Que hay gente que está dispuesta a trabajar para ti. Entonces, ahí es cuando empiezas a crear también ese ecosistema. Eso, otra vez, lo vimos antes en India. Entonces, yo creo que es capital, gente, otra vez, el talento es súper importante. Y bueno, las salidas. Algo que creo que le ha faltado a Latinoamérica, que empiezas a ver, pero son esos exits, ¿no? Porque no nada más es invertir y tener todas estas rondas y puedes tener valuaciones más altas, pero al final de cuentas tú tienes que regresar el capital a los inversionistas, y es algo donde otra vez hemos visto mucho más esa evolución en India y ya se empieza a ver en Latinoamérica. Sí, claro, el tema de las salidas a mí me parece muy importante, como lo que hablábamos anteriormente, es el tema de casos de éxito. Si tienes estas salidas, pues es un caso de éxito y ya validas el modelo de Venture Capital que sí funciona en la región. Sí. Y ahora, tú como inversionista ya tienes el fondo 1, el fondo 2, que ya lo retornaron a sus inversionistas. ¿Qué opinas de las rondas secundarias? ¿En qué momento crees que es bueno vender? Aquí hay un aprendizaje también de nosotros. Nosotros hemos sido un poco, porque definitivamente para tener impacto tienes que ser un inversionista de largo plazo. O sea, si tú crees que vas a tener impacto entrando hoy y vendiendo mañana, no. Y sobre todo en las etapas tempranas, porque estás a veces creando sectores. O sea, nosotros hemos invertido en empresas donde no existía, ¿no? O sea, financiamiento a la pequeña y mediana empresa en India. O sea, nadie estaba haciendo eso cuando nosotros invertimos en Vistar. Entonces, creo que una es sí ser de largo plazo. Pero en muchos casos nosotros creíamos tanto en nuestras empresas que aún en esas ventanas de salida decíamos, no, de hecho hay que apoyarlos para que sigan creciendo y va a haber mucho más retorno. Ahora, creo que definitivamente se cumplió, pero creo que también, dado un poco los diferentes ciclos que vemos en estos mercados, ¿no? Y que vemos en estos sectores, es importante que hay ventanas de liquidez y que puedas tomar ciertas, sin salirte totalmente. Entonces, bueno, hemos empezado a hacer más eso, ¿no? En el momento que pueda haber cierta ventana de liquidez, vendes algo, ¿no? Sigues con un buen porcentaje en la empresa y así lo piensas, porque salirte, como dirían, de un jalón no está tampoco tan fácil. Si realmente llegan a ser muy grandes las empresas, es una salida, dependiendo de cuánto tienes en la empresa, puede ser, ¿no? Un monto muy grande que realmente lo vas a tener que hacer en diferentes etapas, aún en un IPO. O sea, en nuestro primer fondo tuvimos 2 IPOs, pudimos sacar algo cuando justo salieron, pero no, tienes que ir vendiendo y otra vez vas a tener los ciclos. Entonces, para mí allí el aprendizaje es sí buscar esas ventanas, ¿no? Para empezar a regresar ese capital, y todavía poder tener un potencial, ¿no? Futuro en las empresas. Súper. Del tema del IPO, tuviste algunas empresas, ahorita me mencionaste que mantuviste tu posición post-IPO. Entonces, ¿cómo lo ves tú siendo un inversionista principalmente privado, en empresas privadas, que mantiene posiciones públicas? Ahorita hemos visto mucho de fondos muy grandes, no sé, Sequoia, que hacen estos fondos que también son públicos y privados. ¿Cómo ves tú esta relación de invertir solo en mercados públicos o en privados, en públicos o privados, o tener un mix de los dos? A ver, nosotros somos inversionista privado. IPO es una salida, después tienes una posición que tienes que manejar, ¿no? Pero ya no es nuestra estrategia. O sea, nuestra estrategia no es público, y yo entiendo, y de hecho, bueno, para los investment shops que son mucho más grandes, obviamente son estrategias que pueden ser muy complementarias, ¿no? Si ves ahorita, pues mucha gente está diciendo, la oportunidad está en público, ¿no? Por donde están los precios y entender cuáles son esas oportunidades. Pero sí hay mucha gente que tiene ambas. Nosotros somos privada. En el momento que, por ejemplo, tenemos un IPO, es bien importante, porque al final de cuentas ya no vas a estar en el consejo. O sea, te bajas del consejo,
¿Por qué? Porque obviamente hay muchos conflictos y no quieres estar en ninguna posición de eso. Y realmente ya no tienes, ya pues la información es pública. O sea, la información que tú recibes es la misma que cualquier otro inversionista. Entonces ya, realmente ya es manejo, ¿no? De venta de una posición pública y ya no lo manejamos como una inversión privada para nada. Y ahí sí, o sea, tínale al timing, nosotros no somos inversionistas públicos. Entonces, bueno, es otra vez, depende qué tan, sí, depende un poco cuál es tu visión más bien del sector y de lo que entendiste de la empresa. Si vendes rápido, y muchas veces no puedes vender rápido tampoco, porque hay un lock-in, o sea, tú vendes y a veces tienes 6 meses que no puedes hacer ninguna venta, y 6 meses o un año, dependiendo. Y lo otro es, a veces no tienes el volumen, ¿no? Para salirte tan rápido. Entonces, toma tiempo. Preparando la entrevista, vi que eres parte de varios consejos, empresas como Banking League, Canasta Rosa, Tienda Nube. ¿Cuáles son las mejores prácticas que has visto en los consejos que eres parte? A ver, a nivel de consejo, bueno, una es, creo que para todos estos empresarios, el empezar a crear esa gobernanza, o sea, ese governance, ¿no? Desde el día 1 es bien importante. Con un buen consejo, o sea, lo que vemos mucho es gente que tiene 3, ¿no? Consejeros, y 2 de ellos son los empresarios. Entonces ahí uno realmente no estás creando una práctica en ese momento. O sea, yo ahí sí recomiendo que puede ser algo complicado al principio y toma tiempo y sin duda, ¿no? Pero creo que establecerlos desde un principio te va a dar una ventaja a futuro. Entonces, mi primer recomendación allí es empezar con un consejo real, o sea, con un consejo de 5 personas. Si puedes tener un independiente, yo sé que a etapas tempranas podría costar pensarlo, pero es una muy buena práctica, ¿no? Tener un independiente, tener regularidad, ¿no? Empezar a meterle procesos. No estoy hablando de comités, porque creo que a nivel, cuando estás muy chiquito y eso, los comités distraen y realmente son muy pocas personas como para estar haciendo comités. Eso ya se ve en otra etapa del consejo. Pero sí creo que es el tipo de reporting, las decisiones, cómo se van a tomar, otra vez, qué tan activo... ¿Qué tan activo y eficiente va a ser el consejo? También depende mucho si tú puedes enviar el material antes. Entonces, una de las mejores prácticas que he visto es manden el material y todo el reporte de cómo te fue en el trimestre, etcétera, etcétera, antes que la gente comente, responda cualquier pregunta que se tenga que hacer de eso, se hace antes para que le puedas realmente dedicar al consejo a los temas importantes y a los temas estratégicos. Entonces, algo que siempre veo y me frustra muchísimo es que muchísimas las empresas, sí entiendo, obviamente son pequeñas, no tienen tantos recursos, están ejecutando todo el día, te mandan la presentación 1 hora antes. La mayor parte de la presentación se pasa en contestar preguntas y eso no es un consejo eficiente. Y bueno, sí, realmente tenerlo desde antes, si puedes tener un independiente, me parece estupendo porque creo que añaden muchísimo valor. Y otra vez, es estar preparado y tener un buen framework, ¿no? De qué se presenta a nivel de consejo también. Y mucho ya cuando ya el consejo es mucho más grande, otra vez, puedes tener comités. 2, muchas de las aprobaciones y todo también se puede hacer a nivel de mandarlo por correo, ¿no? Hay cosas ya más por las formalidades que, otra vez, deja el tiempo del consejo para que sea estratégico. Ahora, pasando de consejo a consejos, en estos mercados, todo lo que estamos viendo, tasas de interés a la alza, múltiplos contrayéndose, fondos siendo más cuidadosos en lo que invierten, growth equity en LATAM no es tan activo como era hace un año, hace año y medio. Sí. ¿Qué consejos le das a los emprendedores de tu portafolio? No, me imagino que lo que están escuchando todos los días, que es, al final de cuentas,
buscar el capital, ¿no? Y tener al menos 12 a 18 meses de runway. Para eso hay dos cosas. Una es tener el capital, ¿no? Que allí ojalá tengan el apoyo de sus existentes. Y dos, pues ser muy eficientes, ¿no? Creo que parte de lo que pasó en el 2021, ¿no? Sobre todo ese año, es que obviamente había tanto capital que la gente empezó a crecer muchísimo y se les olvidó la parte de eficiencia, de unit economics, etcétera, ¿no? Y de los fundamentales, o sea, ¿cuáles son tus fundamentales? Y no puedes tener un negocio que crece simplemente porque está quemando capital. Entonces, obviamente, todos se enfocaron otra vez a decir, pues, ¿cuáles son mis unit economics? ¿Es sostenible, no? Mi empresa y pues, ¿cuál debería ser en la etapa que estoy cuánto capital debería estar quemando? Porque eso es bien importante. O sea, muchos de ellos no van a poder ser rentables, no están en esa etapa que pueden llegar a ser rentables, pero definitivamente tener o sea, entender muy bien su flujo de caja para poder sobrevivir 12 a 18 meses. Y más que nada, realmente otra vez enfocarse en sus unit economics y probar que es un negocio que es sano, ¿no? Y si tienes un TAM grande, si tienes una demanda grande, entonces ya cuando se abra un poquito el capital, vas a estar en muy buena posición, obviamente, para levantar ese capital. Joana, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Uh-huh. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Herramientas, pero a nivel de los clientes, ¿no? En agri o en lo que sea, que están un poco tratando de enfrentar todo este tema de cambio climático. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de Latinoamérica? ¿Qué haría yo? Uh-huh. No, bueno, al final de cuentas lo que necesitamos hacer como industria es tener esos casos de éxitos y tener empresas otra vez sostenibles, buenas, que estén contribuyendo, ¿no? A la sociedad. De impacto, no de impacto, porque al final de cuentas yo creo que como es un activo que de todas maneras tiene ese impacto. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. ¿Generalista o especialista? Nosotros, yo te diría generalista, pero enfocado en un cliente, ¿no? Que esa es la parte que une nuestra tesis. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Una, que cuando tengan el dinero traten de cerrar por arriba de 20, porque creo que de todas maneras necesitas poder sobrevivir como fondo, ¿no? Pero una vez que tengas dinero, sí empezar a invertir, ¿no? Para empezar a demostrar cuáles son las empresas en las que estás invirtiendo y sí otra vez enfocarse mucho en los unit economics y los fundamentales de sus empresas. Y por último, ¿cómo ves a Elevar dentro de 5 años? Ojalá sea una plataforma mucho más grande, más allá de fondos, ¿no? De realmente, y más allá de equity, o sea, realmente el capital puede ser para diferentes tipos de activos. Entonces yo creo que me gustaría que fuera una plataforma que al final de cuentas ya sea la gente, ¿no?, que está trabajando conmigo, sean los que estén llevando la nueva estrategia hacia adelante. Joana, muchísimas gracias por la plática. Disfruté muchísimo hablar contigo. Muchas felicidades por todo lo que has logrado con Elevar. Estoy muy emocionado de todo lo que están haciendo en el tema de impacto y me encanta todo lo que hacen. Gracias, Fran. Es un placer.